Y los mercados hoy marcaron la pauta, es indudable, subió el dólar, ha tenido más que nada por el mediodía unos picos que no se esperaban. También hubo repercusión en el Merval, también en las acciones argentinas en el exterior y también en la economía de todos los días. Quizás uno iba a comprar algo y dice, no, yo no lo voy a poner a la venta porque en realidad estoy parando todo porque no tengo cotización, porque no sé cuánto va a salir. Algunos de los bancos incluso no ponían cotización del dólar porque no sabían en realidad si querían vender o no querían vender o qué iban a hacer. Bueno, todas estas cosas cotidianas se dieron después de las PASO. En esta situación particular de la política, que aparentemente tenemos un candidato que triunfó ampliamente, es real, Alberto dio un batacazo contra Mauricio Macri en las PASO de ayer, pero que se convierte en un candidato y nada más, todavía no gestiona, todavía no es presidente, pero funciona un país aparentemente o virtualmente como si él fuese un presidente. Vamos a analizar el tema de la economía principalmente. Antes voy a saludar a mis compañeros de todas las noches. Giselle Rumó, buenas noches. Nicolás Luca, ¿cómo estás? Bueno, y también nos acompaña para entender un poco de la economía y Facundo Zonati, que es periodista de negocios para la revista Forbes. Facundo, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias a ustedes. Hoy se desbarajustó todo. Sí. Era una situación en la que provocaba una especie de sensación de pánico, pero que en realidad no es algo con lo que la gente lidia. No sé, en la economía de ir al almacén, yo no me fijo cómo está el Merval. Hay dos partes ahí. Por un lado, lo que tiene que ver con los mercados puntualmente, que de hecho fue un shock y realmente generó pánico. Es la mayor caída en un día de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de las acciones argentinas listadas en Nueva York desde 1989, desde la etapa de la hiperinflación con Alfonsín. O sea, fue una caída muy, muy importante, en torno al 34%, y algunas acciones, como los principales bancos del país, perdieron la mitad de su valor. Ejemplo, el Banco Galicia hoy vale la mitad en dólares que el día viernes. Y por otro lado está el tema del dólar puntualmente y lo que fue la devaluación, que fue muy importante, y eso sí afecta absolutamente a todos, a nosotros, a los que menos tienen también y a los más ricos también, porque hubo una devaluación de más del 20%, o sea que todos hoy somos un 20% más pobres a la hora de poder comprar que el día viernes. Eso va a tener un impacto seguramente en los precios y la inflación de agosto, así que nos afecta directamente a todos. Ante esta turbulencia, ¿uno puede proyectar también para los próximos días? Bueno, la incertidumbre ahora es enorme. Lo que esperaba el mercado era quizás alguna medida por parte del gobierno. Eso aparentemente no ocurrió y entonces hay que esperar mañana cómo van a reaccionar, si va a haber una corrección del mercado. Suele suceder que cuando hay en este caso una gran baja en el valor de las acciones, haya una corrección a la suba mañana. En un principio, Gise, con alguna medida, quizás desde lo económico, por las reuniones que mantuvo el presidente hoy por la mañana. Sí, mantuvo muchas reuniones y cuando dio la conferencia de prensa, él dijo que le había pedido al equipo económico que le acerquen propuestas. Se habla de propuestas para pymes, para las deudas de las pymes. Se habla incluso, y en esto está batallando mucho Lilita Carrió, con subir el mínimo no imponible de ganancias. Bueno, obviamente que anuncios van a hacer, además del Banco Central. Hoy tuvo que desembolsar 100 millones para poder frenar y además subir la tasa a 75, 10 puntos para que el dólar no se dispare, obviamente. Pero la pregunta que yo hago es, ¿los mercados reaccionaron así porque no ganó el candidato que ellos querían? ¿Porque el presidente no anunció medidas? ¿Por qué reaccionaron de esta manera? Bueno, definitivamente no esperaban que la diferencia sea tan amplia y tan contundente que prácticamente asegura una victoria en las generales de octubre de Alberto Fernández o de la fórmula Fernández-Fernández, y obviamente eso generó que las principales compañías y sobre todo los inversores, tanto locales como internacionales, decidan salir de la Argentina masivamente, y en el plano local eso también genera incertidumbre y la gente busca obviamente preservar sus ahorros comprando dólares. Hay también algunos otros factores que influyen. Justo en la fecha del día lunes cierran o se pagan muchas tarjetas de crédito, aunque parezca algo menor. Eso genera que muchos vendan parte de sus ahorros en dólares para cancelar gastos que hicieron durante el mes previo.
Pero lo cierto es que masivamente lo que pasó es una enorme venta de activos argentinos y obviamente mucha gente pasándose a dólares para preservar su patrimonio. ¿Cuánto puede hacer saltar una cotización del pequeño ahorrista? O sea, hoy $100, ayer a la tarde $100 eran 47.000 pesos, 4.700 pesos. ¿Cuánto puede saltar un ahorrista? O sea, mediado de mes, ¿cuánta plata te puede sobrar para decir, ay no, mirá las elecciones, voy a comprar $2.000? Bueno, hay un tema ahí también, porque hay 1 millón de personas que todos los meses compran dólares en la Argentina. Todavía hay aproximadamente, en realidad cercano al 20% de la población que tiene capacidad de ahorro, son todos los que todavía pueden ahorrar 100, 150, 200, 300 dólares por mes y todos los meses entran al home banking y compran dólares. Eso sigue sucediendo a pesar de la crisis. Obviamente se redujo la cantidad de gente que logra tener capacidad de ahorro en la Argentina, pero no olvidemos... No conocía ese dato, la verdad que no es menor. importante. Y el Banco Central lo publica además mensualmente cuántos ahorristas, personas físicas, compraron dólares. En promedio, los ahorristas pequeños compran $10.000 como máximo por mes. Pero tenemos que tener en cuenta que hay, por ejemplo, una enorme masa de la población argentina, a pesar de la crisis de nuevo. De hecho, están los datos del INDEC del primer trimestre, donde pueden observar que el 20% de la población argentina económicamente activa ganaba en ese momento, previo a ya la primera devaluación de marzo, que fue pequeña, pero que existió y generó un crecimiento de la inflación, pero hasta ese primer trimestre, más de 30.000 pesos por mes, y eso incluye a mucha gente, por ejemplo, estudiantes recién recibidos que aún viven con los padres y tienen una gran capacidad de ahorro, y la masa salarial de alguna manera de profesionales y autónomos que logran tener un margen de ahorro. Esos pequeños ahorristas sumados da 1 millón de personas y hacen que influyan a la hora de mover la cotización. Pero el grueso, en este día en particular, pasó obviamente por las grandes instituciones Pasó como una financieras. cuestión muy leve en la campaña electoral también el tema del dólar. ¿Cuánto tenía que valer el dólar? ¿No? En este sentido, los candidatos pueden tomar postura con respecto a eso o es algo impredecible. Bueno, a la vista de los hechos es totalmente impredecible. Sí, pero sin embargo Alberto habló de que estaba bajo el dólar, de que era necesaria una devaluación. Perdón, Diana, había dicho este número casualmente. A eso iba. Sí, había hablado de un dólar más alto porque estaba atrasado. Pero dijo 57 pesos. ¿Sí? Me parece Textual. que dijo incluso un poco más. Él mínimo habló hasta de entre más de 57 y 60. 60. Que de hecho llegó a 65 casi. ¿Y eso es porque tiene datos o No. porque tuvo suerte y No, dio en el número correcto? Está más cerca de la suerte que del dato. Sinceramente nadie puede, nadie. de hecho mañana nadie sabe cuánto va a estar el dólar. Sí hay dólar futuro, que habla incluso de un precio aún mayor para diciembre, pero no se puede especular porque eso cambia constantemente y mañana si sale el Banco Central con toda su fuerza a contener el dólar, puede incluso bajar un peso, 2 pesos, 3 pesos, Ahora, nadie lo sabe. Más allá de las medidas que tome el Banco Central, de que el presidente haga algún anuncio, ¿Alberto Fernández debería, como el candidato con mayor posibilidades de ganar las elecciones, también blanquear qué va a hacer, qué modelo económico va a tener? Bueno, eso es lo que también está reclamando el mercado, un poco cuál va a ser el plan económico, el equipo y cómo van a ejecutar de alguna manera su plan a la hora de llegar al poder si efectivamente ganan las elecciones en octubre. Vayamos un poco a la economía real y un poco a la economía también de las empresas. Sí. ¿No? Las empresas hoy se vieron algunas directamente paralizadas. Dijeron, hoy no vamos a comprar, no vamos a vender, no vamos a realizar transacciones. Vos, desde todo el ámbito que manejás también de la economía en ese lugar, ¿qué es lo que se vivió? ¿Qué es lo que se sabe? Hablé con algunos empresarios de distintos sectores, A ver. porque para algunos lo que fue la potencial victoria en octubre de Alberto Fernández fue algo positivo y eso está quizás más cerca de algunas pymes y algunos sectores vinculados, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo gastronómico, kioscos, almacenes, ven con buenos ojos la posibilidad de que cambie el modelo y recupere algunos puntos lo que tiene que ver con el consumo. Sobre todo. Reactivar el consumo. Exacto, pero si hablas con, por ejemplo, el sector agropecuario, que le fue muy bien en estos últimos 3 años con Macri, de hecho se triplicaron las exportaciones de carne bovina, se duplicó la producción de maíz y llegó a un nivel récord en la historia, hubo también un mejoramiento generalizado en lo que tiene que ver con
con los márgenes de rentabilidad del sector cuando hubo una quita inicial de retenciones. Quizás la gente ya se Eso me olvida genera de eso, tantas dudas. pero después, bueno, volvieron a imponer ciertos Me genera impuestos. dudas desde lo político, porque si uno piensa en Santa Fe, en Córdoba, que son Bueno. lugares muy importantes, tampoco hubo una gran diferencia por parte de Mauricio Macri como para decir que realmente el Sobre todo campo en se Santa inclinó. Fe. Bueno, Claro, pero en el interior de si Santa yo Fe. vi el mapa de Santa Fe y, sin embargo, los grandes centros urbanos votaron a Fernández, que son Santa Fe, Capital y Rosario, donde se concentra el grueso de la población, pero si mirás todos los departamentos del interior, tanto del sur como del centro de la provincia, que son muy ricos, votaron a la fuerza de Cambiemos. En la provincia de Buenos Y Aires se vio Córdoba, lo mismo. En la provincia de Buenos Aires se ve lo mismo, y en la provincia de Córdoba fue a favor de A favor de Cambiemos. Cambiemos. Lo que pasa que en Santa Fe en el 2015 el candidato de Cambiemos, que era el de Midachi, que no me sale Sí, el Miguel nombre, del Cel. Sí, Miguel del Cel. Miguel del Cel, perdió por 1 o 2 Por nada, puntos claro. nada más. Ahí se impuso el interior y el campo, pues pasó lo mismo, se votó ahora perdió por 10 Macri. Claro. No, Entonces, y en Córdoba ganó, pero la diferencia se achicó 20 claro, puntos. claro. O sea, hay Exacto. un montón Sí, de sí, cuestiones sí, políticas totalmente. en las que uno podría decir, bueno, quizás los más poderosos del campo, como decís vos, ven con mejores ojos una continuidad del gobierno de Mauricio Macri, pero aquellos más pequeños que se pueden identificar como con las pymes, que es lo que decías antes, quizás sí votaron. Igual tampoco a estamos Alberto. comparando paso con paso, ¿no? 2015-2019, si agarramos los números de las PASO del 2015, los números no eran la diferencia del 70-30 en Córdoba, Claro. sino estaban incluso Ya por para debajo de después. la actual. Más allá del resultado contundente final, ¿no? No eran tan ¿Cómo siguen los similares. otros rubros? Bueno, después también hablamos de las pymes, hablamos del sector agropecuario. Otro rubro importante que le fue bien con Macri, obviamente fueron todos los que tienen que ver con los servicios públicos y la energía. Claro. Y estaban preocupados. Lo que esperan, digamos, los empresarios es cierta estabilidad de acá al 10 de diciembre en el potencial cambio de mando. Y obviamente eso se puede ver también en el valor de las acciones. ¿Por qué cayeron? Pampa Energía, por ejemplo, el dueño de Denor, perdió la mitad de su valor en un solo día. De hecho, ya lanzó un programa de recompra de acciones. Están tan baratas que ellos mismos compran sus propias acciones para ponerle un piso al valor de la empresa, porque eso es más complejo, pero tiene un montón de implicancias al cotizar en la Bolsa de Comercio de Nueva York, el golpe que le genera a los genera. inversionistas Que al- semejante caída. Alberto Entonces, Fernández dijo que las tarifas tienen que bajar. O sea, exactamente, entonces ellos no ya sé prevén una de dónde va menor a salir esa ganancia plata, en pero- el futuro. Perdón, Entonces, la Baña también había dicho que había que desdolarizar Sí. las tarifas. Entonces tenés dos candidatos sí, de la sí, oposición. totalmente. Y ellos creen que, obviamente, también con el gobierno de Mauricio Macri tenían más posibilidades de mantener la estructura actual, que de hecho todavía faltaba un margen de corrección de los precios de las tarifas, que el gobierno ahora se corrió congeló. más todavía con la devaluación. Totalmente, totalmente. Bueno, y aquel empresario chiquito, ¿no? De la pyme, que tiene un comercio y que hoy en día, por ejemplo, decidió no vender algo porque no tiene cotización. ¿Usted cree que esto puede paralizarse mucho más? ¿Que en realidad tienen que empezar a reactivar? ¿Que es una irresponsabilidad con la sociedad? ¿O qué? Bueno, va a haber correcciones de precios, sin ningún lugar a dudas. De hecho, hubo ya... ¿Corrección de precios en aumento? Aumento, exactamente, la suba, porque... Pero eso afecta al consumo, afecta a todo, es como un Totalmente. círculo Por eso vicioso. nadie tampoco sabe cuánto va a ser la inflación de agosto, pero un dólar que se fue de 45 a 57, obviamente va a generar un mayor aumento de precios que el esperado inicialmente cuando empezó el mes. De hecho, hasta el viernes todos hablaban de una inflación del 2,2, 2,4, similar a la de julio. Bueno, que eso... se conoce ahora el jueves. Exacto. Bueno. Y eso va a cambiar seguramente. Gracias, Facundo. Nos explicaste todas las cosas difíciles que no entendemos de manera muy fácil. Gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a ir un corte y enseguida regresamos.